Listo muchachos, entonces estamos acá en la parte 4 de la clase de flujo de señal virtual, flujo de señal en un DAW. En este caso entonces estamos en la parte de Reaper. Entonces, bueno, en el anterior video habíamos llegado hasta la parte en la que usábamos el flujo de señal para aplicar efecto de reverberación a algunos tracks de la batería. En este caso, pues lo que vamos a hacer entonces es hacer unas submezclas. Vamos a hacer unas submezclas de los canales de la batería y de las armonías. Entonces, bueno, resulta que, como les contaba, las submezclas, pues la idea es que las hacemos para que nosotros podamos cuando tengamos una sesión muy grande, una sesión de muchos canales, pues podamos hacer una reducción y 50 canales, 40 canales, reducirlos a algunos cuantos y que eso pues nos facilita mucho más los procesos de edición, los procesos de mezcla, en general todos los procesos de producción. Entonces, esa es la finalidad de las submezclas y pues podemos usar o los ruteos o acá en Reaper pues existe una opción que hace bastante fácil este proceso y es que nosotros podemos encarpetar algunos tracks en otro. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Funciona de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es crear un track. Entonces recuerden que acá en Reaper pues no tenemos tracks como diferentes tipos de tracks como en Pro Tools, que tenemos tracks de instrumento, de auxiliar, de master, sino que aquí solo hay un tipo de track. Entonces nada, comando T, creamos el track, aquí lo tenemos, le vamos a poner un nombre. Como nombre le vamos a poner Submix Drums. Submix Drums. Y en este canal es en el que vamos a agrupar o encarpetar los demás canales de la batería. Aquí en este momento tenemos kick, el kick sub, bueno, el canal de reverb que lo voy a pasar para más atrás, más abajo, que nos quede justo después de que terminan los canales de la batería. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que todos estos canales de la batería los voy a seleccionar y los voy a meter dentro del canal del Submix Drums. Entonces miren, ahí seleccioné este que es el Drums Room y me voy a ir seleccionando todos los demás. Con comando puedo irlos seleccionando todos o con Shift puedo llegar hasta el último y seleccionarlos todos simultáneamente. Aquí se me deseleccionó estos de acá. Listo, ahí los tengo todos seleccionados y voy entonces a meterlos dentro de este submix. Entonces miren que la operación es bastante sencilla, pero hay que tener en cuenta una cosa. Aquí en esta zona vamos a ver cómo se genera como una especie de escalón. Cuando ese escalón se genere, quiere decir que los tracks que estoy empujando hacia allá pues van a quedar encarpetados dentro de ese track que se llama Submix Drums. Entonces le doy clic y los empujo hacia allá y miren que ahí en ese momento está surgiendo el escaloncito. Miren que ahí no está y ahí sí. Cuando me muestra el escaloncito y yo lo suelto, todo ese tiempo he tenido el clic del mouse presionado. Ahí lo voy a soltar, ahí lo solté y miren que cuando lo suelto se me genera aquí como una especie de jerarquía en la cual pues estos de aquí quedan incluidos dentro del canal Submix Drums. ¿Sí? Y en ese momento ya la submezcla está generada y está toda pasando a través de este track, ¿sí? Entonces vamos a escuchar. Por lo tanto, miren que si por ejemplo yo muteo el canal Submix Drums, entonces toda la batería se mutea. Si lo desmuteo, regresa toda la batería. De esa manera, por ejemplo, yo quiero aumentarla o disminuirle unos cuantos decibeles, pero a toda la batería en general. Entonces no tengo que venir a modificar cada uno de los parámetros de cada track, sino que solamente
es, por ejemplo, digamos que quiero reducirle unos 2 decibeles de nivel acá a la batería. Entonces le voy a bajar aquí, por ejemplo, le voy a bajar 3. Aquí estoy 3.04 decibeles de reducción. Y ahí se generó la reducción para todos los tracks. De la misma manera, si yo quiero generar un procesamiento, ¿sí? Digamos que yo quiero comprimir, quiero ecualizar o quiero generar cualquier tipo de procesamiento sobre la batería, pues yo puedo entonces procesar sobre este track que es el Submix Drums, y lo que yo genere aquí pues se hace para todo el conjunto, para la mezcla completa. Entonces puedo, por ejemplo, venir aquí a la región de los efectos, le doy acá y, por ejemplo, solo por el ejemplo, no es nada, digamos, como específico, sino solo por el ejemplo quiero generar una pequeña ecualización como en la zona de los medios altos de la batería. Entonces voy a reducir acá, por ejemplo, unos 3 decibeles, digamos en 4000 Hz, ¿sí? Entonces miren, voy a hacer lo siguiente, voy a poner aquí este filtro en modo banda y le voy a reducir aquí a esto unos 3 decibeles en 4000 Hz. Digamos que esto es un procesamiento que después de estar haciendo una mezcla consciente, de estar pendiente de toda la sonoridad y todo, decidí que esta ecualización es algo que me funciona para lo que quiero hacer. Y quiero hacerla sobre un máster y no como empezar a entrar en cada uno de los tracks por independiente. Entonces aquí lo tengo sobre este track del submix y solamente pues es ponerlo sobre el track master y ya está. Listo, cuando ya tengo la mezcla creada acá y la quiero exportar, entonces lo que tengo que hacer es simplemente lo siguiente. Vengo y le doy clic derecho en el track que me está haciendo las veces de master, o sea, este Submix Drums, y le voy a dar acá la opción que dice Render Freeze Tracks y selecciono esta opción que dice Render Tracks to Stereo Stem Tracks. Y miren que entonces él ahí me empieza a hacer un proceso matemático en el cual pues suma todos los audios que tengo metidos dentro de esa carpeta y me va a generar ya el stem. El stem es una abreviación de Stereo Mixes y entonces en ese stem pues me va a quedar ya consignada toda la mezcla que había de esa batería. Entonces miren que este era el track que me contenía todo. Cuando ya le di render tu stereo mix, entonces me apareció este canal de acá y se me mutió este, ¿cierto? Y aquí ya tengo en esta parte, si le doy en solo aquí ya me va a quedar toda la batería en un archivo de audio ya tangible. Entonces miren que si yo quiero exportar este audio, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es darle doble clic y cuando le doy doble clic me aparece este cuadro que es el cuadro de propiedades de ese audio. Miren que aquí dice Media Item Properties y aquí en este cuadro de propiedades solamente tengo que decirle Choose New File. Cuando le doy esto, entonces él me dice que
que dónde lo quiero, perdón, esta no era la opción es esta que dice Rename File. Y cuando le doy aquí, entonces solamente tengo que buscar la carpeta donde yo quiero que pues que este audio, este stem del submix me quede guardado. Entonces yo, por ejemplo, en este caso lo voy a guardar acá en esta carpeta. Esta sesión se llama flujo en Reaper. Lo voy a meter en esta carpeta que se llama exportados. Y aquí dentro de esta carpeta voy a poner ese archivo. Le doy save. Y listo. Ahora puedo irme por el Finder o por el explorador de Windows para los que sean usuarios de PC. Y miren que entro a la carpeta exportados. Y cuando entro aquí a la carpeta exportados, encuentro aquí el archivo que se llama Reaper Stems Submix Drums. Y este ya es el archivo que yo podría pues enviar por correo electrónico o ponerlo como entregable a la persona que pues que se necesite. Simplemente le doy aquí play y miren que aquí ya me reproduce el audio. Aquí tengo entonces ya el audio renderizado. De la misma manera entonces voy a hacer la submezcla para los otros tracks. Voy a venirme aquí abajo. Voy a seleccionar, por ejemplo, voy a hacer una submezcla para todos los tracks para todos los tracks de las armonías, es decir, los dos bajos y las guitarras. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tracks de guitarras. Entonces voy a escoger, voy a seleccionar todos estos tracks desde el 18 hasta el número 10. Con la tecla Shift presionada los puedo seleccionar todos. Y bueno, me faltó crear el track master en el que los voy a meter, pero entonces solo es darle comando T y en este track que tengo aquí es en el que los voy a montar a todos. Selecciono todos los audios de las armonías que quiero encarpetar en ese track. Y solamente es darle clic y empujarlos hacia ese track. Miren que ahí se genera el pequeño escaloncito y ahí quedaron todos metidos dentro de ese track. Aquí le puedo poner, por ejemplo, a este como nombre Submix Armonías. Y ya si quiero renderizarlo para exportarlo, solo es que le dé clic derecho, Render Freeze Tracks y escogemos esta opción que dice Render Tracks to Stereo Stem Tracks. Pues en este caso no lo voy a hacer pues como para que el video no quede más largo. Voy a pasar entonces directamente al siguiente tema. El siguiente tema entonces es el tema de los grupos. Acá en Reaper también se pueden generar grupos como en Pro Tools y son obviamente muy útiles. Sin embargo, aquí en Reaper considero que hay muchas funciones que se pueden hacer sin la necesidad de crear un grupo, sobre todo en mezcla. Porque acá en Reaper, sin necesidad de hacer grupos, sino simplemente seleccionando dos tracks que uno quiera. Por ejemplo, digamos que yo quiero aumentar un poquito el volumen de todos los canales de la batería, ¿cierto? Yo no tengo que hacer un grupo, yo simplemente puedo seleccionar, por ejemplo, todos los canales, ¿sí? Miren, selecciono el primero hasta el último. Y solo con tenerlos seleccionados, si yo le bajo un poquito a uno, miren que todos se bajan, ¿sí? Si ven que yo le bajo el nivel a uno y todos los demás responden de la misma manera. Y no tengo que crear un grupo para hacerlo, simplemente con tenerlos todos seleccionados,
ya ellos entienden que, pues, que lo que yo quiero hacer es que todos los parámetros se muevan juntos como si hicieran parte de un grupo. Sin embargo, sí existe pues la opción de crear un grupo como tal, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo se hace. Digamos que, por ejemplo, yo quiero crear un pequeño grupo en el cual esté los dos tracks del redoblante. Entonces, selecciono los dos grupos, los dos tracks que quiero agrupar y le doy clic derecho y vengo a esta opción de acá que dice Track Grouping Parameters. Le doy aquí y me aparece este cuadrito en el cual me pregunta que cuáles son los parámetros que yo quiero que funcionen o que operen juntos dentro de ese grupo. Entonces yo aquí le puedo decir que el volumen master o el volumen esclavo, porque aquí en estos grupos de Reaper pues se puede tener el rol de master o el rol de esclavo. Entonces yo puedo escoger cuál de todos ellos quiero que operen, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso yo les voy a decir a ellos dos que operen, por ejemplo, los volúmenes de esclavo, volúmenes, el paneo, el mute, los solos y digamos que la polaridad, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y le damos close, cerramos y miren que ahí ya quedaron ellos. Cuando nos muestran aquí como estos colorcitos debajo de cada uno de los parámetros, nos quiere decir que esos parámetros están agrupados dentro de la, pues que están metidos dentro de un grupo, ¿cierto? Sin embargo, miren que a pesar de que están agrupados, yo le doy, por ejemplo, clic aquí a uno y el otro no opera, ¿cierto? Pero eso sucede porque ellos en este momento están agrupados bajo el modo de esclavos y necesitan un máster que les, digamos así, que les dé la orden de que esos parámetros que están agrupados en esa forma de esclavos, pues que les dé la orden de que operen juntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a crear otro track que me agrupe esos dos, digamos que va a ser como una especie de master o submix, pero solo de los redoblantes. Entonces voy a crear acá un track. Y voy a meter estos dos redoblantes dentro de este. Entonces miren que pues este está encarpetado en este. O sea, este nuevo track que le voy a poner como submix snare. Submix snare. Submix snare está encarpetando estos dos y a su vez este submix snare está encarpetado dentro del submix drums. Y ahora voy a ir a los grupos. Para ir a la matriz de grupos puedo usar el shortcut Alt R. Entonces le doy Alt R y vengo aquí a la matriz de los grupos en Reaper. Miren que aquí, bueno, aquí cuando le doy Alt R de entrada me muestra es la matriz de los ruteos. Pero yo vengo aquí a esta pestaña y le digo que me muestre la matriz de los grupos. Y me muestra aquí pues todos los grupos que yo puedo crear en Reaper con todos los tracks que actualmente hay en la sesión y me dice que yo aquí puedo pues entonces seleccionar cuáles son los parámetros que yo quiero que operen juntos y si me aparecen en los cuadritos me aparecen con la S, quiere decir que ellos, ese parámetro está operando en el modo esclavo. En cambio, si le pongo aquí, por ejemplo, el color, el negro sólido o la M, entonces él me dice que estoy operando con ese track en modo de master sí, en modo de master. Entonces aquí le digo a este submix que vaya a ser el master de estos dos que van a ser los esclavos y de esta manera entonces los grupos podrían funcionar. De hecho, entonces miren que ahora cuando ya le doy
por ejemplo, mute o le doy solo al master, entonces los otros que son esclavos de él, pues me entienden esa directriz y operan juntos dentro del grupo, aún sin estar seleccionados ellos, ¿cierto? Sin embargo, recuerden que con el simple hecho de seleccionar dos tracks, ya activo la función de que ellos operen juntos. Por ejemplo, aquí yo le puedo dar solo y ya vemos que empiezan a trabajar juntos sin la necesidad de que yo tenga que meterlos dentro de un grupo. En cuanto al tema de los colores, también es bastante simple acá en Reaper, solo es darle, seleccionar pues los canales que yo quiera que me queden de un color y darles clic derecho y nos vamos a esta opción que dice Track Color y aquí seleccionamos, hay varias opciones para seleccionar los tipos de color. Pues yo voy a entrar aquí al primero que es como el más simple y aquí me aparecen pues todos los tipos de colores que puedo usar. Aquí hay unos colores digamos muy básicos, pero yo puedo entrar por ejemplo en esta opción que ya me muestra pues una paleta de colores mucho más compleja y yo puedo escoger, miren, puedo escoger cualquier tipo de color e incluso dentro de esos colores puedo cambiar el tono, ¿sí? Lo puedo hacer que sea un poco más oscuro o un poco más brillante. Miren que puedo poner desde un verde muy claro hasta un verde pues oscuro, militar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este aquí, le voy a decir que ok, que este. Y entonces miren que ahí, por ejemplo, ese kick me quedó de ese color, ¿sí? Porque lo hice solamente sobre este track, pero yo podría pues seleccionar, por ejemplo, todos los tracks de la batería, incluso el stem, podría seleccionarlos todos, por ejemplo. Vengo hasta aquí, hasta Drums Room, le doy clic derecho, Track Color, Set Tracks to Custom Color. Y aquí miren que puedo seleccionar pues cualquier canal. Acá tengo el que había puesto ahorita, que es un color como verde militar. Voy a dar OK. Y ahí quedaron puestos todos de ese color. Estos se ven opacos porque hay otro track que está en este momento. Porque este track, que es el track del submix, está muteado, entonces por lo tanto pues estos no van a sonar, por lo tanto los muestra así como opacos, pero una vez que quito el mute ya se ve pues el color como normal en el cual va a quedar tanto el track como los clips. Listo muchachos, aquí terminamos entonces esta parte 4 de flujo de señal en Reaper. Nos vemos entonces en una próxima clase.